Bueno, déjenme entonces orar a mí. Voy a orar. Oremos, ahí donde están, miren nuestro rostro, inclinemos Amén. nuestro rostro. Ok. Una vez más, Señor, agradecidos estamos por tu presencia en nuestras vidas, porque un día nos has escogido a cada uno de nosotros con un propósito, Señor. Hemos pecado, Señor, contra ti, porque lo hemos hecho y el pecado nos aleja de ti, Señor. Reconocemos nuestro pecado y reconocemos que no somos dignos de estar ante tu presencia, Señor. Pero agradecemos porque eres un Dios grande, eres un Dios que está en el control de todo y porque proveíste, Señor, para nosotros la salvación a pesar de nuestro pecado, Señor. Nos aferramos entonces a la sangre de Jesús, nos aferramos a su vida, porque gracias a Él es que podemos ser salvos hoy, Señor. Gracias a Amén. Él es que podemos encontrar sanidad, gracias a Él es que nuestras vidas pueden ser escuchadas allí ante el trono celestial, Señor. Amén. Tenemos una porción especial de tu Espíritu Santo para que Él sea derramado en nosotros, para que Él nos ayude a comprender, para que Él nos guíe, para que Él nos redarguya, para que Él nos convenza de nuestros pecados, Señor. Hemos orado, hoy oramos, tú sabes, específicamente por salud. Eh, Oramos por mi familia allí, por nuestra familia, Señor. Tú sabes lo que pasa, tú sabes cada una de las cosas, Señor. Solamente los dejamos en tus manos y descansamos en que se haga tu voluntad. También por los demás enfermos, allí por la familia de Ledis, allí por la familia de Miriam. Señor, para que tú en estos momentos también traigas consuelo, traigas tranquilidad, para que nos ayudes a seguir descansando en tus promesas, Señor. Y si otros no te conocen, si tal vez nuestros familiares enfermos no te conocen, o si tal vez no te han encontrado de la mejor manera, Señor, permite que nosotros seamos el medio para presentarte. Permite que nuestras vidas puedan andar conforme a tu voluntad. Por cada una de las personas que esta noche se han conectado también, porque vamos a tener un estudio, vamos a repasar lo que hemos visto, Señor, pero permite que en estas palabras podamos ver vida, que en estas palabras podamos atesorarlas en nuestro corazón y esa palabra haga que nuestras vidas sean diferentes. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das. Seguimos pidiendo por la salud de cada uno también de los que estamos aquí, por la salud de las personas de tu pueblo y de las familias de tu pueblo, Señor, que han sido afectadas por esto que está pasando, Señor. Confiamos en ti y estamos tranquilos, por eso hemos venido a este lugar a estudiar tu palabra, porque solamente estudiando tu palabra vamos a tener consuelo. Guíanos, guárdanos y gracias por todo lo que nos das, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. entonces vamos con nuestro tema. Amén. Cada uno que no se sabe. Vamos a repetirlo allí, ¿cierto? Estábamos estudiando el santuario y la historia de la iglesia cristiana. Estábamos estudiando el éxodo de la iglesia cristiana y como ya hemos visto, hasta ese momento hemos estudiado el santuario en el año de la agricultura judío. Es parte importante para cualquier tema que nosotros queramos entender en la Biblia. Nos hemos dado cuenta cada una de las partes del año judío, en qué momento se sembraba, en qué momento se recogía, qué se sembraba. Hemos visto también las fiestas dentro de este recorrido, esas fiestas judías que prefiguraban también todo lo que estamos viendo hasta el momento. Vimos también el éxodo personal de Jesús, de Cristo específicamente, que es básicamente por lo que está el santuario y por lo que se muestra el santuario y la Biblia, ¿no? Ese éxodo personal que tiene que ver con nuestras vidas. Vimos también el éxodo de Israel, cómo el pueblo de Israel cumplió en los pasos del santuario, en el año de la agricultura judío, las fiestas específicamente, en su mismo éxodo, en su mismo peregrinar. Ahora, y hemos visto que en cada una de las cosas que hemos visto siguen la misma secuencia de eventos. Todos los eventos son muy parecidos, se asocian de una manera muy clara y vemos como un Dios grande fue el que escribió la Biblia, que la podemos hoy leer y darnos cuenta de esto, que definitivamente no es simplemente obra de un hombre, sino que es obra del mismo Dios, porque
tanta perfección, tanta exactitud no puede ser hecha por nadie más, sino por nuestro Dios. Ahora, lo que vamos a ver en nuestro santuario, lo que vamos a ver en el santuario, también describe el detalle entonces de la iglesia cristiana, desde su comienzo hasta el final. La iglesia cristiana también sigue el mismo orden de los muebles del santuario como lo hemos visto. Y entonces comenzamos con la pregunta, ¿no? ¿En qué estación comenzamos o hemos estado comenzando siempre? ¿En el otoño? En el otoño, ¿cierto? Siempre hemos estado comenzando en el otoño. Así que vamos a ver el otoño de la iglesia cristiana. Vamos a buscar en Génesis, vamos a ir a Génesis 22, pero antes de leer Génesis 22, allí hay un versículo específico que tengo para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Génesis 22. Génesis 22 es un capítulo muy especial, les recomiendo que ustedes lo lean, porque es un capítulo que prefigura muchas cosas acerca de la salvación, acerca del plan que tiene Dios para nosotros. Abraham, allí en Génesis 22, 18, ofreció a su hijo sobre el altar, ¿cierto? Isaac, como ustedes saben, pues no murió. Isaac no murió exactamente en el altar. Sin embargo, sí lo hizo en manera figurativa, lo hizo en la figura, ¿sí? Porque Hebreos 12 nos dice que lo recibió de los muertos en la figura, ¿sí? Cuando ustedes leen Hebreos 12 y leen qué pasa con Isaac, dice que fue recibido de los muertos, pero Isaac no murió. No murió porque era simplemente una figura, porque es una ilustración de la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros debemos morir, pero hay un sustituto en nuestro lugar. Eso es lo que quería prefigurar. Y antes de leer Génesis 22, también es bueno decir que Abraham es símbolo de Dios Padre, ¿sí? Abraham es el símbolo de Dios Padre. ¿E Isaac es símbolo de quién? ¿De Jesucristo? De Dios Hijo, exactamente, de Jesús, su Hijo. ¿Cómo sabemos eso? Al menos cuando ustedes leen Génesis 22 van a encontrar varias cosas importantes de saber que Isaac es un símbolo de Jesús y que Abraham es un símbolo del Padre. Vamos a ver algunas cosas ahí específicamente. Por ejemplo, la primera cosa, en la historia ahí de Génesis 22, el que carga el cuchillo y el fuego, ¿quién es? Abraham. Abraham, ¿cierto? Ah. Abraham, el padre, ¿carga qué? El cuchillo y carga también el fuego, ¿cierto? Eso es lo que hace Abraham. El que carga la leña y es colocado sobre la leña es Isaac. Isaac. Isaac, el hijo, es quien carga la leña y también es colocado encima de la leña. Esto nos recuerda que Jesús fue colocado sobre la leña, ¿no? Sobre madera. Específicamente la Biblia le llama un madero también, ¿no? Jesús fue colocado sobre un madero, en una cruz. Símbolo entonces, no es coincidencia, vuelvo a repetir, símbolo del altar. Ahí vemos el símbolo del altar. Ahora, los instrumentos del castigo, pues los tenía entonces Abraham el padre. Eso coincide con lo que hemos visto hasta acá cuando, por ejemplo, leemos Isaías 53 del 4 al 7, ¿cierto? Dice Isaías 53 del 4 al 7, simplemente parafraseando, que Jesús fue azotado por su padre por los pecados de la raza humana. Ustedes lo pueden recordar, ese capítulo tan leído, ¿no? Dice, mas él herido fue por nuestros pecados. Y dice que fue como azotado del Padre. Eso quiere decir que los instrumentos del castigo los tenía su padre, Abraham. Dios, el Padre, es el que tiene eso y lo vemos prefigurado en Isaías 53. ¿Cómo sabemos más que Isaac y Abraham son símbolos de Jesús? También notamos que Isaac resucita al tercer día. Ustedes lo pueden leer en el versículo 4 de Génesis 22. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La agonía de Abraham y Isaac dura 3 días. Así también Jesús resucitó al tercer día. Otra cosa importante que nos dice Génesis 22. La Biblia llama a Isaac el único hijo de Abraham. Así lo llama. La Biblia llama a Isaac el único hijo de Abraham. A pesar de que Abraham, como lo dijimos, tenía más hijos. ¿Recuerdan cuál era el otro hijo de Abraham? Ismael. Ismael, ¿cierto? Pero Isaac era el hijo unigénito, ¿sí? Ahí lo llama, de hecho Génesis 22 lo llama como si fuera el hijo unigénito. Pero ¿cómo así que lo llama el hijo unigénito si Abraham tenía más hijos? Ah, porque es que realmente Abraham era el hijo de la promesa, era el hijo especial,
Era el único en su género. Eso es lo que quiere decir unigénito. No quiere decir que sea el único hijo, sino el único en su especie, el único en su género. Así que específicamente Isaac es llamado también el único hijo de Abraham, así como Jesús es llamado nuestro o el hijo unigénito de Dios. Otro punto importante. Tenemos que Dios manda a sacrificar a Isaac. Y cuando Dios manda a sacrificar a Isaac, él dice, tu hijo, le dice a Abraham, tu hijo a quien amas. Cuando Jesús se bautiza, el Padre dice lo mismo, no sé si lo recuerdan. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado. Y aquí también le dice, tu Hijo a quien amas. Así que Génesis 22 es una prefiguración preciosa ¿de quién? Del plan de la salvación en Jesús, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando allí. Para el pueblo de Israel, y les hago la pregunta, la simiente se sembró en el otoño, hablando del pueblo de Israel, no de la historia de la iglesia cristiana. Ojo que estamos haciendo paralelos, ¿no? Necesitamos hacer paralelos. Ya hemos estudiado hasta aquí la historia de la iglesia cristiana, pero pues vamos a comparar lo que pasa con la iglesia cristiana con el éxodo, perdón, lo de la iglesia, el pueblo de Israel, lo vamos a comparar con nuestro éxodo, el éxodo de la iglesia cristiana. Para el pueblo de Israel, la simiente se sembró en el otoño. ¿Por el nacimiento de quién? Para el pueblo de Israel, no para la iglesia cristiana. Para el pueblo de Israel, la simiente se sembró en el otoño por el nacimiento de quién. ¿Cuál fue la semilla del pueblo de Israel? Isaac, el nacimiento de Isaac. Isaac, ¿cierto? Lo estamos diciendo incluso aquí en lo que estamos diciendo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a leer desde el versículo 16 del capítulo 22. Alguien que lo lea, el 16, el 17 y el 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De hecho, el versículo 16 que también leyeron allí es donde dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿no? Interesante lo que corroboramos lo que estamos diciendo. Pero aquí está diciendo el versículo 18 específicamente que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra porque Abraham obedeció. Dense cuenta que siempre hay un condicional, ¿no? Un condicional. Como Abraham obedeció, entonces en su simiente iban a ser benditas todas las simientes, toda Pero la tierra. Ajá. Pero una pregunta, en la simiente, cuando dice ahí, en tu simiente serán benditas, esa simiente es Cristo Jesús, no más. Es Vamos una para sola. allá. Sí, vamos para allá. La simiente literal de Abraham, ¿quién es? Pues Isaac era la simiente, ¿no? Esa es la simiente literal, o podríamos decirlo histórica, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, según la pregunta que también hizo mi papá, ¿por qué comenzamos aquí? ¿Acaso no vamos a hablar de la iglesia cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia cristiana? Claro, pero veamos entonces quién es la simiente según el versículo, como lo dice mi papá, ¿cierto? Simiente, entonces, ¿cuál es la simiente de la iglesia cristiana? La verdadera simiente. Vamos a ir a Gálatas Cristo 3. Jesús. Muy bien. Gálatas 3:16. ¿Qué dice Gálatas 3:16 allí, Gloria, si de repente lo tienes? Gálatas 3:16. Sí. Bueno, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a las descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Sí, ahí la palabra realmente mejor usada es simiente, ¿no? Aunque ella diga descendencia, pero lo que está diciendo es un simiente, es la simiente. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, así como leímos en Génesis 22, ¿no? Pero dice, y a su simiente. No dice a qué, a las A simientes sus en plural, mentes, sino sino que a dice, una. a una, a tu simiente, y es claro que dice ahí, la cual es Cristo. Cristo.
Así que, ¿cuál era la real simiente de Abraham? Cristo. De manera histórica era Isaac, pero de manera simbólica y espiritual, o de manera, no sé cómo decir, si está bien allí, sí, de manera simbólica y espiritual era Cristo Jesús. Cristo Jesús era la real simiente, ¿cierto? La literal tuvo que ver con Isaac, porque fue la semilla que nosotros mencionamos en la iglesia de Israel, ¿cierto? En el pueblo de Israel esa era la semilla. Pero aquí nos está aclarando y Gálatas nos dice que, claro, a Abraham fueron hechas las promesas, él tuvo una simiente que fue Isaac, pero esa era la simiente histórica, o más bien la simiente en el contexto literal que teníamos allí. Pero de manera simbólica y espiritual, la simiente real o la simiente verdadera es Cristo Jesús. Y, Como y además, resultado, ajá, y además, ¿qué digo? Porque como dice el versículo, dice que serían benditas todas las naciones, y pues en Isaac no fueron benditas todas las naciones. exacto. La bendición viene de Cristo. Sí, pero como vimos en el anterior tema, como lo detallamos, de todas maneras, Isaac sí es la simiente en la historia de Israel, ¿sí? Entonces, por eso Sí, debemos sí, aclarar eso. porque, sí, porque Ajá. de ahí salió de ahí salió Jesús. Y como vimos, ahí se cumple específicamente que se siembra la semilla, ¿sí? Pero eso era de manera literal. Pero aquí Gálatas ya nos está hablando de manera espiritual y nos está hablando de la misma manera que nos decía incluso Génesis al principio allí cuando Dios habla de la primera profecía, ¿no? Dice que la simiente le iba a morder perdón, sí, le iba a morder el talón, ¿cierto? La serpiente, pero la simiente al final le iba a aplastar la cabeza. Y está hablando otra vez la simiente como quién, como Jesús. Jesús específicamente, que era el que iba a terminar con eso, pero también de alguna manera está diciendo que la descendencia, ¿cierto? De hecho, Apocalipsis nos dice que el remanente de la simiente, ¿cierto? Ese remanente también va a ser lo mismo. Así que de manera simbólica tenemos a un pueblo que sigue las enseñanzas de Jesús y que hace lo mismo que hace la verdadera simiente, ¿no? Entonces, por eso el juego de palabras allí importante. En la historia real, en el contexto literal, tenemos a Isaac, pero en la historia, pero en el contexto real y simbólico, más bien, en lo que tiene que ver con nuestra salvación, pues Jesús es la simiente verdadera, ¿cierto? Como resultado del nacimiento de Isaac, ¿quién nació después en la línea? Después de Isaac, ¿quién vino? Jacob, Jacob, ¿cierto? Jacob. Y después de Jacob, recuerden que se le cambió el nombre, inicialmente se llamaba ¿cómo? Y Jacob, Jacob, ¿qué quiere Des- decir? Engañador, ¿sí? engañador, después Israel. Después Israel, ¿qué quiere decir? El vencedor, en cortas palabras, ¿no? El que luchó con el ángel y venció. Ajá. Israel tuvo 12 hijos y esos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, que luego se convirtieron en una muchedumbre que no se podía contar, como se lo prometió Dios a Abraham. El pueblo escogido de Dios en el monte Sinaí después. ¿Sí lo recuerdan? Que lo hablamos Ajá. incluso cuando hablábamos de Israel. En el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo es la cosa? Porque si ya vimos que eso pasaba en el Antiguo Testamento, que era que Isaac tuvo un hijo que fue Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y de ahí entonces vino Las la 12 promesa y tribus. específicamente las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento entonces, ¿cómo es? Abraham representa a quién dijimos? A Jesús, Al Padre. Al al Padre. Padre. Exacto. Cuando vino el tiempo, el padre introdujo a la simiente. Como Isaac tuvo 12 hijos, o sea, como Jacob. Isaac tuvo 12 hijos, bueno, Jacob, pero hablando de Isaac de manera, ustedes me entienden la simiente, Ah, ok. tuvo 12 hijos que expandieron la semilla, cosechó una grande nación en el Sinaí, de la misma manera, Cristo Jesús escogió ¿cuántos? 12 12 apóstoles. apóstoles. 12 apóstoles. ¿Es coincidencia que hayan sido 12? No, No, cierto, no es en la coincidencia. Biblia no hay nada coincidencial, Exacto. realmente. El número 12, de hecho, es siempre símbolo del pueblo de Dios y lo vamos a ver repetido en varios momentos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, no sé si esto puede ser una coincidencia, ¿no? Pero Apocalipsis 12 precisamente nos habla de la historia de la iglesia. Es algo interesante. Yo sé que no son inspirados los números de los capítulos, pero Apocalipsis 12 nos habla de la historia de la iglesia.
Y Apocalipsis también nos viene hablando que, por ejemplo, los sellados o los sellados, el pueblo especial de Dios, esos 144,000 que no van a probar la muerte, dice que son parte de las 12 tribus de Israel y de cada una de las tribus son 12,000, ¿sí? O sea que aquí no hay ninguna coincidencia. También hablábamos, igual ustedes se acuerdan, que son 12 discípulos, pero también son 12 patriarcas. Apóstoles. Y que cada uno, si ustedes se pusieran a investigar todavía mucho más, esto es otro tema muy interesante que obviamente nos tardaría mucho más tiempo, pero cada uno de los discípulos coincide con uno de los patriarcas, ¿sí? De las 12 tribus. De las 12 tribus. Cada uno tienen incluso el mismo carácter, ¿sí? Cada uno coincide en carácter a esos dos. De hecho, en el cielo dice que van a haber ¿cuántas puertas? 12. 12, ¿cierto? Por cada una de Ajá. esas puertas va a entrar la tribu que corresponde. Claro, la tribu Y la tribu que corresponde al carácter de esa puerta, ¿no? Exacto, entonces eso lo que nos está diciendo, bueno, ya no es el Israel literal, sino estamos hablando de Israel espiritual. Espiritual. Si es espiritual, cada uno de nosotros corresponde a un carácter de esos, pero nosotros pues no sabemos a qué carácter correspondemos. ¿Para qué saber cuál carácter correspondemos? Para saber cómo venció cada carácter, ¿sí? Todos tuvieron problemas. Rubén, ¿cierto? Judá, Leví, cada uno tuvo problemas, pero cada uno, según su carácter, afrontó algunos problemas y los venció luego, ¿sí? Por eso es importante conocer nuestro carácter según el número de las tribus de Israel. Pero bueno, decíamos, entonces no es nada coincidencia, eso quiere decir que es el número 2 es el número del pueblo de Dios. De hecho, cuando Judas murió, ustedes podrán acordarse, antes del Pentecostés, allí en Hechos 1, se reunieron para nombrar un sucesor para Judas. ¿Sí recuerdan? Sí. ¿Cómo se llamó? Eso Manasés. es lo que no. Matías. No. ¿Cómo Perdón. se llamaba? Matías, ¿sí? Matías. Sí. No me acordaba. El que reemplazó al discípulo, específicamente Judas, fue Matías. Y Sí. se reunieron y nombraron, allí en Hechos 1 lo dice, de repente si ustedes lo leen, van a darse cuenta de eso. Se reunieron y nombraron a un sucesor para Judas. No podían quedar 11 apóstoles, eso quería decir, porque ellos en Hechos 1 dice, tenemos que completar los 12. Eso indica que Jesús escogió 12 como cumplimiento de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que el 12 no es coincidencia y se tenía que nombrar de esa manera. Entonces, ¿cuándo se sembró la semilla en la historia de la iglesia cristiana? Ahora sí. Cuando Dios fue a llevar a su hijo. Con el nacimiento de Isaac. De Jesús. La iglesia cristiana, exacto. Ya Israel. Ok, ya. Sí. Cuando Dios exactamente envió a su hijo, Jesús, y Jesús trajo al mundo de manera espiritual a los 12 apóstoles. Formaron entonces así el núcleo o la semilla de la que se desprendería la gigantesca iglesia cristiana. ¿Sí? La iglesia cristiana entonces se funda sobre 12 apóstoles, igual que la iglesia judía o el pueblo de Israel se funda sobre 12 patriarcas o 12 tribus, ¿cierto? En el éxodo de la iglesia cristiana, ¿cierto? En el otoño, recuerden, se siembra entonces la simiente cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles como el fundamento de la iglesia. Ese es el inicio de la iglesia cristiana. Después que los 12 patriarcas nacieron y crecieron de una manera espiritual, estoy diciendo, ¿cuál es la próxima etapa en el año de la agricultura? ¿Cuál es la siguiente etapa de cuando se siembra la semilla? ¿Qué viene después de el otoño? El invierno. El invierno, ¿cierto? ¿Y cómo era el invierno? Era oscuro. Era oscuro, era frío, era infértil. ¿Sí lo recuerdan? Sí. En el éxodo de Israel, si ustedes recuerdan, en el éxodo de Israel se dio una profecía de tiempo exacta para la duración del invierno. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa profecía de tiempo exacta? Sí. ¿Cuál era? Los 1260 años. En el éxodo de Israel. En el de Israel. 430 años. Exacto, recuerden que incluso habíamos hablado de 400 y 430 años. Sí. Eso lo habíamos explicado de alguna manera, ¿cierto? 400 años
desde más o menos, desde que se inaugura el altar allí con Isaac, más o menos, ese es el tiempo, ¿cierto? Y 430 años desde que se escoge a Abraham, específicamente, o que se le da la promesa a Abraham. Pero había una profecía entonces de tiempo exacta y nos dice incluso cuando ustedes leen allí el Génesis se van a dar cuenta que, ¿qué? Que el pueblo en el mismo día salió cuando se cumplió la profecía, salió de Egipto, ¿cierto? Allí en el éxodo de Israel, ¿sí? Cami, Sí, es que yo tengo confusión en eso. sí. Los 430 años son desde que Abraham salió de Ur de los caldeos y se cumple el día que el pueblo sale de Egipto. No, los 430 años se da desde que, bueno, sí, desde que, desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero más que haya salido, lo que hace el cumplimiento de los 430 años es que Dios le haya dado la promesa a Abraham. Desde que se da la promesa a Abraham, es que se comienzan a contar los 430 años, que claro, coincide con la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, un poquito antes, ¿no? Pero la promesa, ¿en qué momento se la da? ¿Cuando le anuncia que van a ser Isaac? Cuando le dice, No. en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y cuando le dice, van a nacer un hijo de ti, ¿cierto? Y en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero la promesa inicialmente se le dio mucho tiempo antes. Le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Después pasó algún tiempo y Sara, ¿cierto? Y Abraham ya eran viejos. Y siendo viejos, ¿qué pasó? Pues Tú, siendo viejos fue que tuvieron a Isaac. Tuvieron a Isaac y dice incluso que lo tuvo a la edad de 100 años. Imagínense, a la edad de 100 años. Dice la historia allí que incluso se rieron, ¿no? Por eso el nombre Sí, Sara. Isaac significa risa, ¿no? Porque se rieron específicamente, se rieron, pues, pues ya era muy viejos como para tener un hijo, ¿no? Pero lo Pues tuvieron. Sara de hecho ya había pasado su tiempo de fertilidad. Ya hace mucho tiempo, ¿no? Seguramente hace mucho Ajá. tiempo que le había pasado. Sara tenía Por eso, más o por eso menos fue unos que ella 90. se rió cuando el ángel le dijo. Claro. Entonces, habían pasado ese tiempo, pero ese tiempo desde la salida, desde la promesa inicial, desde que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré, desde ese día, entonces se cumplen los 430 años. Por eso dijimos que allí comienza el éxodo de Israel. Pero Camilo, después se Camilo, dedica el altar más o menos unos 30 años después. No quiere decir que exactamente a los 30 años después se dedique el altar, sino que se dedica entre que más o menos cuando nace Isaac y entre que se dedica el altar allí cuando fue a ofrecerlo en el monte Moria, más o menos pasan 30 años que son los otros y desde ahí se comienzan a contar los 400 años. ¿Sí? Sí. Camilo, hay dos periodos de 400 años. Hay un periodo. Uno, el de Moisés, que también duró 400 años y después, Moisés no duró Eso fue 400 años. 40 años. Moisés duró Fueron 40. 40, 40 y 40. Sí. ok, yo pensé que habían dos periodos de 400 años. No, De lo las, que sí son, la Biblia menciona dos periodos en torno al mismo, que es los 430 años y los 400 años, que básicamente son el mismo el periodo, mismo, ¿cierto? ok. El mismo periodo, o lo menciona allí basado en lo que acabo de dar como explicación, ¿sí? Ahora, en el éxodo de Israel también se dio una profecía de tiempo exacta, como lo acabamos de ver, para la duración del invierno, ¿cierto? Era donde estarían cautivos por el poder del dragón, o sea, el poder de Egipto, ¿cierto? Iban a estar cumplidos. Éxodo 12, 40 y 41, como lo leímos antes, dice que esos años se cumplieron de manera exacta. Y Génesis 15, 16 después dice que en el mismo día salieron de Egipto. En la iglesia cristiana, después de que se sembró la semilla, después de que Jesús vino y llamó a los 12, que es la siembra en la iglesia cristiana de la semilla, ¿qué pasó con la iglesia cristiana? En Tú, Egipto, como acabamos de ver, en Egipto, los israelitas cayeron en servidumbre, ¿cierto? Ustedes lo recuerdan. Perdieron en gran medida la verdad, la práctica del conocimiento del sábado, comenzaron a creer tal vez en la inmortalidad del alma, a adorar La imágenes, idolatría. a concebir que Faraón era un dios, que era el dios Sol. Entonces la verdad fue pisoteada y el pueblo perdió la verdad, cayó en tinieblas y como resultado vino servidumbre, esclavitud y oscuridad.
Pero el cumplimiento, entonces, en la iglesia cristiana es que después que los 12 apóstoles murieron, sucedió que la iglesia cristiana empezó a perder también la verdad de Dios. Y eso lo podemos ver en las iglesias cuando vamos al Apocalipsis, ¿no? Comenzó a perder la verdad de Dios. Entró la doctrina de la inmortalidad otra vez del alma, ¿cierto? Tal vez decían que los sacerdotes tenían que ser seres humanos, no importa lo que comamos y bebamos, también decían, igual que Israel, la iglesia perdió el sábado, perdió la ley de Jehová y como resultado también cayó en un cautiverio terrible, también con una profecía de tiempo definido. Ahora sí, ¿cuál es ese tiempo definido en el cual cayó la iglesia cristiana? Las 70 años, los 70. No. Los 1260, ahí sí, los 1260. Ahora sí, Ok. los 1260, Ahora sí. ¿cierto? Si para el pueblo de Israel los 430 años, los 400 años fueron el periodo del invierno de Israel, para la iglesia cristiana el periodo de invierno, que es cuando la verdad se pierde, cuando de repente caen en otras doctrinas, para la iglesia cristiana entonces son los 1260 años. Por eso a los 1260 años se le llama ¿cómo? La edad Oscura. oscura, el oscurantismo, el invierno de la iglesia cristiana. Fueron subyugados, perseguidos, pisoteados. Igualito que Israel, ¿en dónde? En Egipto. Ustedes pueden acordarse de la Inquisición. Murieron más de 50 millones de mártires que querían seguir a su conciencia. Amarga oscuridad entonces la que vivió el pueblo cristiano de esa época. De hecho, les recomiendo, estuvimos viendo ayer, hay un libro muy conocido de Humberto Eco, no sé si lo conocen, En nombre de la rosa, ¿sí? Nos muestra y nos dibuja específicamente lo que pasaba durante esa edad. Casi todas las mujeres eran llamadas brujas. A las bibliotecas no se podían entrar, ni menos entrar a mirar la Biblia. Era sellada para todos. Eran matados todos los que querían revisar un poco, tenían ideas un poco diferentes. A todo el mundo se les llamaba hereje, por X o por Y motivo. Todos los que quisieran mostrar la verdad se les llamaba hereje. Les recomiendo ese libro o la película en su defecto, ¿cierto? El invierno, entonces, el invierno después de la siembra de la simiente apostólica es el que vivió allí en los 1260 años la iglesia cristiana. Había una profecía exacta que decía cuántos años iba a durar este invierno, ¿cierto? Y hay 3 términos para referirse a este periodo de tiempo. ¿Cuáles son los 3 términos usados para los 1260 días? 42 meses. Uno. Ajá. Tiempo. Tiempo y la mitad de un tiempo. Exacto. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cómo más? 42 meses y 1260 años. 42 meses y 1260 días, ¿cierto? Días. Durante este tiempo, la iglesia iba a ser perseguida y pisoteada. Esa era la oscuridad de la iglesia cristiana. Vamos a ir a Apocalipsis 12 y precisamente a leer un par de versículos. El versículo 13 de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Exacto, dice, cuando vio el dragón, ¿recuerdan allí el dragón en la antigüedad? Egipto. Ahora, y esto lo habíamos hablado el viernes, los que estuvieron en nuestra PC, estuvimos hablando del dragón, que es el que está detrás de todos los poderes de la tierra. Por eso aquí le dice que el dragón había sido arrojado. Él estuvo detrás de Egipto, estuvo detrás de Asiria, estuvo detrás de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia. Siempre el dragón está detrás de los poderes. Por eso la bestia última está basada en el dragón. Allí siempre el dragón es el que está por detrás de todo. Pero dice que cuando vio el dragón, o sea, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Recuerdan quién es la mujer? La iglesia. La iglesia que iba a dar a luz a un hijo. Estaba en dolores de parto y su hijo que iba a nacer era la simiente que había prometido a Isaac, a Abraham, ¿cierto? ¿A dónde huyó esta mujer? ¿A dónde huyó la mujer? ¿Cierto? ¿A dónde huyó? Al desierto. Al desierto. Al desierto. ¿A dónde huyó? Al desierto, ¿cierto? Y a Faraón, ¿cómo se le llama? ¿Cómo dijimos que se le llamaba? El dragón. El dragón. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Versículo 14, Vivi. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase
de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, que estuvo en el desierto durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El desierto representa la prueba, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Deuteronomio 32:11 lo compara a este episodio. Más bien, nos recuerda el episodio de Israel cuando Israel sale de Egipto. Dice que los tomó en alas de águilas y los sacó de Egipto, hablando de lo mismo que está hablando Apocalipsis 14. Deuteronomio 32:11, miren cómo dice. 32:11 nos dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Qué bonita promesa, ¿sí? Es lo que hace Dios con nosotros. Como el águila, que es un símbolo de la salvación, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Así que el tiempo que se está refiriendo aquí, que estuvo allí, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pues ya sabemos, un tiempo es un año, tiempos son 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio por 360 días, pues no hay tiempo para hablar de por qué un año tiene 360 días, pero ya lo hemos dicho en varias ocasiones, tal vez también, ¿cierto? Un año en la Sí. Biblia son 360 días, así que esto corresponde a los mismos 1260 días o 1260 años. Versículo 6, Vivi. 6. 6 del 12. Sí. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está la corroboración, si se dan cuenta, en el primero nos habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pero aquí corrobora diciendo que son 1260 años, la segunda Así es. expresión que se utiliza, ¿sí? Apocalipsis 13:5 también nos habla en torno a la tercera expresión del periodo, ¿sí? Dice Apocalipsis 13:5, hablando de la bestia que sube de el mar, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que vemos una profecía exacta de tiempo de cuánto iba a durar la esclavitud y la servidumbre de la iglesia cristiana, ¿sí? Ahí está clarísimo. Estamos entonces en la estación de ¿qué? Del No. invierno y con una profecía exacta de tiempo. Pregunta, ¿qué festival se celebraba en el invierno? De las luces. De las luces, ¿cierto? O también se le llamaba la dedicación. ¿Por qué se le llamaba las luces? ¿Nadie sabe? No. Lo Sí nos dijimos. dijiste, sí nos ¿Por, Sí, lo dijiste, dijiste. no. Sí, ¿por lo qué? dijiste. Se les pasó. Bueno, se le llamaba las luces, básicamente porque ¿qué pasaba en esa estación, o con esa celebración? Ah, ya, Además ya, de ya, ya, no, yo. Porque los días ya empezaban a ser más largos los días y que comenzaban a había ser más luz y en había los más días. luz. Exacto. Por eso se le llamaba el Festival de las Luces, porque comenzaban a verse los primeros rayos de luz. En el invierno había entonces un rayo de esperanza, ¿sí? Que avisaba que iba a venir la Pascua después y este Festival de las Luces o la dedicación indicaba eso, que pronto iba a venir la luz. Por eso los días comenzaban a alargarse un poquito más. Se dedicaba al altar, como lo vimos, en medio del invierno, entonces se levanta una luz de esperanza. ¿Indicaba que la luz pronto venía? Sí. ¿Cómo se llamó esa luz para la iglesia cristiana? La reforma. La reforma. La reforma protestante fue la luz. El cumplimiento de la fiesta de las luces específicamente fue la reforma protestante. 1517 se consolida la reforma con el gran Martín Lutero. Esperanza para muchos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 2:28. Y Apocalipsis 2:28 es el periodo de qué iglesia. Lo vimos la vez Esmirna. pasada. De Esmirna. Esmirna. Muy bien. ¿Cierto? Perdón, no. Es la iglesia de Teatira. ¿Sí? La iglesia de Teatira. La iglesia de Teatira. Léanlo allí, Apocalipsis 2:28. Sí.
a la iglesia de Teatira, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es, antes de leer ese versículo, cuál es el periodo de la iglesia de Teatira? ¿Fecha? Sí, ¿O cuál? fecha. Desde el 538 a 1517. Muy bien, desde el 538 a 1517. O sea que abarca la Edad Media. Recuerden que es la iglesia donde entra Jezabel con falsas doctrinas, o sea, la misma iglesia, la ramera, que tiene falsas doctrinas, ¿sí? Y es durante este periodo que viene un rayo de esperanza a la iglesia cristiana. Lo dice Apocalipsis 2:28. ¿Qué dice Apocalipsis 2:28? Acerca del rayo de esperanza que entra en el periodo de la iglesia de Teatira. Es una promesa. Ujú. Lee, Mauricio. Y le daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es esa estrella? La reforma. Bueno, sí. ¿Quién representa? ¿Cuál es la aplicación simbólica inicialmente? Es decir, el símbolo de la estrella de la mañana en ese periodo. Yo también lo dije la vez pasada, ¿recuerdan? ¿Lutero? No. No. Juan Wycliffe. Juan Wycliffe es la aplicación simbólica, ¿sí? Ya vamos a darnos cuenta por qué. Pero, ¿qué es realmente la estrella de la mañana? ¿Sí? ¿Por qué dice allí que le daré la estrella de la mañana? Primero vamos al contexto como allí. ¿Qué es la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es la última estrella en desaparecer en la mañana. Por eso se le llama la estrella de la mañana. Cuando ustedes ven esa estrella y es la única que se ve tal vez en la madrugada, ustedes se van a dar cuenta que viene la mañana. Cuando se ve esa luz sola en la oscuridad, entonces, ¿qué indica que viene la mañana? Interesante, ¿no? Por eso se le llama la estrella de la mañana. Hubo un levantamiento en Teatira que indica que iba a acabar, o que indicaría que iba a acabar la servidumbre. La ¿sí? oscuridad. La oscuridad, muy bien. Eso era lo que iba a pasar. Mismo periodo, este es el mismo periodo. Ustedes saben que las iglesias, los sellos, las trompetas abarcan periodos parecidos, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando también del periodo del caballo amarillo, ¿sí? Que es uno de los sellos, el caballo amarillo. El caballo amarillo, ¿por qué ese color amarillo? ¿Qué significa el amarillo? Enfermo, famélico. Enfermo, ¿cierto? Muerte, está anémico, eso es muy buena, digamos, aclaración ahí. No se alimenta bien una persona y por eso entonces se vuelve amarillo normalmente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿en el invierno había cosecha? No, no. No. Igual que la iglesia de Teatira, había escasez de pan, ¿sí? De la palabra de Dios es el pan. Había poca palabra de Dios en la Edad Media. La iglesia prohibida leerla, se conservó en el latín, si ustedes lo recuerdan, y vuelvo a repetir el libro de en nombre de la rosa, en nombre de la rosa, ¿cierto? Y allí nos dice que se conservaba en latín para que nadie más la leyera. Si alguien la leía, entonces era castigado. Entonces ese era el periodo del invierno, el invierno sin pan, específicamente. Después de que la iglesia había estado esclava desde el año 538, entonces, como les dije, Dios primero levanta a Juan Wycliffe, un inglés, ¿sí? Un inglés, nació en el pueblo de Hipswell, en Yorkshire, en Inglaterra, alrededor del año 1320, ¿cierto? Y él es el fundador de los famosos Lollardos, o también los que se llaman el Wyclifismo, ¿sí? El padre espiritual de los husitas, porque fue de allí, digamos, gracias a sus enseñanzas, es que Juan Hus aprendió, y de Juan Hus entonces vienen los husitas. La Biblia, él tradujo la Biblia del latín al inglés. Si se dan cuenta que eso produjo ahora luz, dentro de un momento que estaban en oscuridad, produjo luz. El traducir la Biblia al idioma del pueblo hizo que la Biblia pudiera ser leída. Eso fue en 1382. Precursor de la Reforma Protestante, se le llama a Juan Wycliffe, John Wycliffe. Influencia, como ya dije, sobre Juan Hus. Luego entonces la luz comenzó a ser más fuerte con Juan Hus, como ya dije, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio. Cada uno de estos reformadores que se levantaron, la luz llegó a ser más fuerte y entonces la luz se había levantado en medio de
el invierno, en medio de la oscuridad. Allí se celebró entonces la fiesta de las luces o la dedicación específicamente. Ahora, ¿qué seguía? Viene la primavera de la iglesia. Y en la primavera, ¿cuál era el primer festival que se celebraba en la primavera? La Pascua, creo. La Pascua, muy bien. ¿Cuándo es la Pascua de la iglesia cristiana? Apocalipsis 11, y este va a ser nuestro texto guía. Apocalipsis 11, desde el versículo 3 en adelante. La cena del Señor. La Pascua de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la Pascua de la iglesia cristiana? ¿Cuándo se cumplió? ¿Cierto? ¿Qué pasaba en la Pascua? Recuérdenme qué pasaba en la Pascua. Lo más importante que Se pasaba en la sacrificaba el cordero. Exacto. El cordero moría, ¿cierto? El cordero moría y como lo vimos en el pueblo de Israel, el dragón era vencido, ¿cierto? Era muerto, era sepultado en las aguas del Mar Rojo, ¿sí se acuerdan? Se mató el cordero, se pasó el ángel exterminador, se cubrió los dinteles de las casas con sangre y entonces el ángel exterminador solo pasó por los egipcios y después entonces salieron, pasaron por el mar y una vez pasados por el mar, ¿qué pasó? Sepultaron a los egipcios en las aguas, se sepultó el dragón. Las aguas airadas se tragaron al dragón y a los seguidores del dragón. Cuando el cordero murió, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Cuando el cordero murió, entonces cuando el cordero muere, como resultado tenemos liberación y tenemos también la muerte del dragón y la muerte de la opresión. Dense cuenta, cuando Jesús entra en nuestra vida, ahora aplicándolo a nosotros, entonces como resultado tenemos liberación del pecado y una vez liberado del pecado, entonces muere el dragón, Satanás, que somos esclavos de quien queremos servir, ¿no? Es lo que nos dice la Biblia. Entonces muere el dragón y muere la opresión. Así también pasó con el pueblo de Israel y así va a pasar con la iglesia cristiana. Debía decir eso. Eso es lo que pasa en la Pascua específicamente. Ahora mire lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 11. ¿Quién lo tiene por allí? Todavía no hemos dicho la Pascua. Perdón. Listo. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿3:11 dijiste? No, dije 11:3. Ah, 11:3. Sí. 11:3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok, dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué quiere decir vestidos de sacos? Bueno, allí la palabra que se utiliza para vestidos de silicio también es sacos de silicio, vestidos de sacos. Vamos a aclarar como todo el texto aquí. ¿Qué es la palabra? Primero que todo, ¿qué nos dice la Biblia que es la palabra? Cuando vamos al Salmo 119, 105, ¿qué nos dice? La Biblia. Como la luz. Lámpara es a mis pies. Es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A mi camino. Recuerden que en la primavera ya había luz, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los 2 testigos iban a testificar, o sea que iban a hablar, ¿cierto? ¿De quién se testifica? De Dios, por eso son testigos. Iban a testificar de Jesús vestidos de sacos. ¿Qué quería decir eso? Escondidos, con poca fuerza. ¿Sí? Eso es lo que iban a hacer los 2 testigos. Pero la pregunta que nos haríamos es, ¿qué son los 2 testigos? ¿Cierto? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Exacto. Vamos a ir al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? De Apocalipsis 11. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto es bastante importante, porque nos está diciendo que los 2 testigos también equivalen ¿a quién? A los 2 olivos y también a los 2 candeleros. Dense cuenta que hay 2 olivos. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hacía los olivos que producen? Aceite. El aceite de la oliva. Y los 2 candeleros específicamente estaban ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el lugar santo, pero eran los que producían la luz en el candelero. Entonces tenemos ahí que los 2 testigos, los 2 olivos y los 2 candeleros parecen indicar lo mismo. Vamos a Zacarías 4 a comprender lo que significan los 2 testigos.
teniendo en cuenta las 3 símbolos que nos dijo acá Apocalipsis 11. Zacarías 4, versículo 2 hasta el 5, hasta el 6. Déjenme Zacarías. leer. Bueno, ¿lo leo? Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, ¿todo de qué? De oro. Oro. O sea que lo que estamos viendo allí es me dijo, ¿qué ves? Y vio un candelabro todo de oro. Muy parecido ya a la escena que estamos viendo en Apocalipsis. Con un depósito encima. Entonces había un candelabro y había un depósito encima. ¿Para qué sería el depósito? Para el aceite. ¿Sí? Y sus 7 lámparas encima del candelabro. O sea que tenía 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Versículo 3. Y junto a él, ya vemos el siguiente símbolo. 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Cada uno en un depósito. ¿Qué hacían esos 2 olivos? Entonces regaban su aceite. ¿Para qué? Para que fuera por los tubos y después entonces llegara para alumbrar. Sí. Versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Lo mismo que nosotros nos preguntamos. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, ¿esta es qué? La palabra. La palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dense cuenta que aquí hay palabra de Jehová. Le dijo que ¿qué era? Eso que había visto era la palabra de Jehová, ¿cierto? Hablaba de Zorobabel, sí, pero después dice, y cita un texto interesante que lo conocemos en los Salmos. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Eso quiere decir que la palabra que habla Dios tiene que ir acompañada de ¿quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu, el símbolo del aceite, ¿se acuerdan? El aceite de las olivas que está allí. Ahí está hablando, por eso decimos que cada uno representa lo mismo, aunque tiene algunos puntos importantes. Es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que dice que no con mi fuerza, sino con la del Espíritu Santo. ¿Cómo comprendo yo la palabra de Dios? Solo con el Espíritu Santo. O sea que aquí me está aclarando y me dice que esos 2 testigos son la palabra de Dios, pero la que es interiorizada con el Espíritu Santo. Versículo 10 del mismo capítulo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7, miren lo que dice aquí también hablando de los 7 ¿qué? Tubos, candelabros que estaban allí. Dice, estos 7 son ¿qué? Los ojos. Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Quiénes son los ojos de Jehová? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que recorre la tierra? Dice, yo me voy, pero cuando me vaya, los voy a dejar ¿a quién? Al Consolador, ¿sí? Jesús por sí mismo no era omnipresente, porque estaba limitado a sus características de hombre. Pero ¿cómo podía ser omnipresente? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de 2 tubos de oro que vierten de sí aceite como oro? Dense cuenta que es como si vuelve a preguntar sobre los mismos símbolos, pero le va a responder lo mismo. Versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Versículo 14. Y él dijo, ¿estos son los qué? 2 ungidos. ¿Qué es un ungido? ¿Qué tiene que ser para que alguien, la Biblia según, qué dice para que alguien unja a alguien? Bautizo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se unge? ¿Ustedes han estado, alguno sabe cómo es un ungimiento cuando, por ejemplo, una persona está enferma? Por ejemplo, a mí esta semana hubo un ungimiento por allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es un ungimiento? Le riegan aceite en su cabeza. Un poquito, ¿cierto? Unges, de hecho, lo dice el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite. ¿Con qué? Con aceite. Mi copa está rebosando. Entonces dice el versículo 14, él dijo, estos son los 2 ungidos. O sea, son palabra de Jehová que tiene que estar dirigida por el Espíritu
Santo, la palabra de Jehová, y dice que están delante del Señor de toda la tierra. Son los mismos entonces, los mismos dos candeleros, son los mismos dos árboles de la oliva. Y mire, lo que acabamos de ver hasta el momento enfatiza tres cosas. Los árboles de oliva dan aceite, el Espíritu Santo. El aceite cae en los candelabros, ¿cierto? Nosotros también somos recipientes, ¿sí o no? ¿Somos recipientes o no? Sí, Por eso dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Somos recipientes del Espíritu Santo. El aceite cae en los candelabros entonces. Entonces, el candelabro también dice, ¿recuerdan que hablábamos en Apocalipsis? Que dice que los candelabros, ¿quiénes eran? los dos testigos. Los candelabros. Ah, De Apocalipsis, cuando hablamos de Apocalipsis Las 1, iglesias. las iglesias, ¿cierto? Entonces, ¿el aceite cae en quién? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues a la final la iglesia son los miembros. Eso quiere decir que el aceite cae en los candelabros que son la iglesia, ¿sí? Pero ¿quién es la principal luz de todas? el Espíritu Santo. Jesús. Yo Ah, soy la bueno, luz del mundo, dijo Jesús, ¿cierto? atrás, Jesús Espíritu está Santo. ungido por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, el principal candelabro es Jesús. Y nosotros, si reflejamos su luz, también llegamos a ser candelabros. Entonces, repito el tema. Los árboles de oliva dan aceite. ¿Sí? El aceite cae ¿en dónde? En los candelabros. Y los candelabros, una vez que están llenos, dan Luz. testimonio. Si se dan cuenta, lo que también simboliza, por ejemplo, no hemos entrado allí, pero lo que también simboliza el candelabro en el lugar santo. Si ustedes se dan cuenta en nuestra vida personal, el candelabro representa la testificación. ¿Sí? Los panes de la propiciación, el estudio de la palabra. El altar del incienso, la oración. Nos está regalando el secreto para nosotros tener una comunión con Dios. El secreto tiene que ver con, en los candelabros, la luz del mundo, el testimonio que tenemos que dar una vez que leemos la palabra de Dios. En los panes de la propiciación, la palabra de Dios escrita que necesitamos comer. Y el incensario, la oración que necesitamos elevar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tiene aplicación a nuestra vida, pero tiene aplicación también a la iglesia y tiene aplicación ¿a quién? A Jesús mismo. Todos representan también a Jesús. El pan de vida es Jesús. Allí como lo hemos visto, el incienso, ¿cierto? La justicia de Cristo, ¿sí? Mezclada con las oraciones de los santos, también es Jesús, la justicia de Cristo. Y el candelabro, la luz del mundo, también es Jesús. Pero aquí estamos hablando entonces que estas tres cosas enfatizan lo mismo. Entonces, ¿qué son? El aceite de oliva cae en el candelero da su luz, pero los dos testigos en este periodo, durante los 1260 años, no dieron mucha luz, porque estaban vestidos ¿de qué? De silicio, de Sacos. sacos. Exacto, de sacos de silicio. Eso quiere decir que durante los 1260 años, la Biblia, la palabra de Dios, no pudo dar su testimonio completo. ¿Por qué? Porque estaba de luto, estaba de negro, estaba como la noche. Estábamos en el invierno o estábamos en la oscuridad. Pero sí, como ustedes lo han dicho, son la Biblia. Miren lo que dice Juan 5:39. ¿Quién lo quiere leer? Juan 5:39, hablando de los testigos, el testimonio, ya lo que leímos. ¿Qué dice allí? Juan Dice, 5, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿quién da testimonio de Jesús? La palabra. Las La palabra escrituras. de Dios. ¿Sí ven? Ellas las tenemos que leer, ojo, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos vida eterna. Y La como vida en ellas eterna. tenemos vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son mis testigos, es lo que está diciendo allá, ¿sí? Ellas son las testigos, ¿sí? ¿Qué da testimonio de Jesús? La Biblia. Solo el Antiguo Testamento, dirían unos, ¿sí? Como este texto de Juan 5:39 se escribió solamente cuando se escribió en referencia al Antiguo Testamento. ¿Será que solo el Antiguo Testamento? No, miren lo que dice aquí Juan 21. Juan 21, versículo 23 y 24. ¿Qué dice?
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién está hablando? ¿De quién están hablando allí? De Juan. De Juan. De hecho, Juan siempre que habla en sus cartas nunca se menciona. Es decir, no se menciona con nombre, sino que él se menciona, él se alude a sí mismo. Por ejemplo, cuando dice, él mismo se dice de sí mismo, el discípulo que Jesús amaba. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo es que se extendió un dicho allí que Jesús había dicho que no moriría. ¿Sí? Y lo que dice el versículo 24 dice, Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que lo que escribió Juan es testimonio. ¿Y Juan dónde está? ¿En el Nuevo, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? El Nuevo. En el Nuevo Testamento. De hecho, cuando ustedes van al Apocalipsis y leen Apocalipsis 1, nos damos cuenta de lo mismo que estamos diciendo aquí. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Apocalipsis 1. 1, 1 y 2. A ver si también es el el Nuevo Testamento. La revelación. Siga, sigue. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién fue que dio testimonio? Juan dio. Juan. ¿Y lo escribió? Sí, lo Sí, escribió. ¿En dónde lo escribió? Hasta el Apocalipsis al menos tenemos que lo escribió. O sea que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tienen que ser ungidos. De hecho, allí la palabra testimonio dice que Juan estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio. Sí, hemos dicho varias veces que quiere decir la palabra testimonio, ¿no? ¿Alguno recuerda qué es la palabra testimonio? Que él vio. La palabra testimonio viene de la palabra martureo. Y martureo viene de la palabra mártir o martirio. Eso quiere decir que solamente alguien que ha experimentado, ¿cierto? A Jesús en su vida, no aquel que lo ha leído solo, el que lo ha experimentado es el que va a poder dar testimonio. ¿Y por qué dice que Juan dio testimonio? La historia dice, no la Biblia allí, pero la historia dice que a Juan lo metieron en una caldera hirviendo. Y como no murió, después de que lo metieron a la caldera hirviendo, entonces lo exiliaron a la isla de Patmos. Eso quiere decir que él entendía lo que era el sufrimiento, lo que era la persecución, y a pesar de sufrir la persecución, a pesar de sufrir por Cristo, él siguió dando testimonio. Eso es lo que es realmente testimonio. Hoy podríamos decir, es que nosotros damos testimonio, pero hasta que nuestra fe no es probada, no nos damos cuenta que realmente estamos dando un correcto testimonio. Entonces, el testimonio solamente por eso con el Espíritu Santo puede ser real. ¿Recuerdan que la Biblia nos dice que la Biblia es espada de dos filos? ¿Cierto que sí? Eso nos dice Efesios 6:17. ¿Por qué es espada de dos filos? Porque tiene dos filos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que los dos testigos son ¿quién? El Nuevo y el Antiguo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero solamente lo que se escribe allí tiene que estar ¿qué? ¿Acompañado de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Estuvieron vestidos de sacos durante 1260 años? Sí. Sí. ¿Pero pudieron profetizar algo? Claro, durante ese tiempo. Sí. Si no se hubiera perdido la verdad, pero no se perdió completamente. Tenemos los valdenses, los cuaqueros, los husitas, todos estos grupos de personas que no permitieron que la Biblia fuera apagada por completo. Por eso dice que estaban vestidos de silicio, pero todavía estaban profetizando.
estuvieron entonces dando testimonio, profetizando de luto, mientras el mundo no tenía pan. La palabra entonces es la Biblia y mientras escasea el pan y hay abundancia de oscuridad. Volvamos entonces a Apocalipsis 11. Déjenme, redondeamos esta idea y con eso finalizamos, ¿cierto? Entonces, los testigos en la Biblia son la palabra de Dios. Pero ustedes me preguntan, ¿pero no es Jesús la palabra de Dios? ¿Cómo así que la Biblia? ¿Cierto? ¿Cómo así que aquí está diciendo que los testigos, ¿cierto? Son la palabra de Dios, pero Jesús no es realmente la palabra de Dios? Sí, Jesús ¿Sí? es la palabra de Dios en persona. Jesús es la palabra de Dios en persona. ¿Recuerdan lo que dice Juan, no? Juan dice, ¿qué dice Juan? Escudriñar las escrituras. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso quiere decir que Jesús es la palabra en persona. Y vimos su La gloria. palabra de Dios en persona, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios escrita. Miren este pensamiento tan importante. El que rechaza la palabra de Dios escrita, ¿a quién rechaza? A Jesús, a Cristo, a Dios. Ah, interesante, ¿no? Porque muchos aceptan a Jesús, pero muchos no quieren aceptar su palabra. Pero son lo mismo. El que rechaza la palabra de Dios escrita, rechaza a Jesús, que es la palabra en persona. Lo ¿Sí? está rechazando a él. Entonces, ¿esto es un tema serio o no? Es un tema serio. Volvamos a Apocalipsis 11, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Miren que nos está aclarando lo que está, ahora sí queda mucho más claro. Dice, versículo 3, ¿qué dice? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El 4 y hasta el 6. Listo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Interesantísimo, otra vez. La lluvia, ¿cierto? Nos está hablando, estos tienen el poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. ¿La lluvia qué simboliza en la Biblia? El Espíritu Santo también. El Espíritu Santo, la lluvia del Espíritu Santo, ¿cierto? Desciende como la lluvia, por eso hablamos de la lluvia tardía y la lluvia temprana, ¿recuerdan? La lluvia hace crecer, el Espíritu Santo hace crecer la iglesia. La lluvia, entonces dice aquí que dice que tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, a fin de que no haya Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuánto valor tiene la Biblia sin el Espíritu Santo? Nada. Nada. El mismo valor de un candelero sin aceite. ¿Sí? Por eso aquí dice que tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Sí? Pero también dice, ¿pero qué más hace? Tiene poder sobre las aguas, dice aquí, ¿cierto? Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Qué son las aguas en la Biblia? Gente, muchedumbre. La muchedumbre, ¿cierto? Y las aguas en sangre, la muerte de muchos, lo que está diciendo allí. Básicamente lo que pasó en la Revolución Francesa. Pero mire lo que pasa aquí, el repaso. ¿Cuándo se sembró la semilla? Con Isaac. En la iglesia cristiana. Con Jesús. Con Jesús, muy bien. Cuando vino Cristo, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? Utilizó a los 12 apóstoles. Estableció a los 12 apóstoles. ¿En qué época? En el invierno. En el otoño. En el Ah, otoño se siembra la semilla. Ahora, el ¿cuándo es otoño. el invierno de la iglesia? El tiempo oscuro. O sea, El 2200
60 años. Cuando la iglesia entra en esclavitud por ese tiempo, la edad oscura, donde no hay luz y donde los testigos profetizan ¿cómo? ¿Vestidos de qué? De sacos. De sacos. En medio del invierno se levanta una luz de esperanza. ¿Cómo se llama esa luz de esperanza? Wycliffe. La reforma. La Reforma, la estrella de la mañana, que comenzó allí por Wycliffe, pero tiene que ver con toda la Reforma específicamente, que se levanta como una luz. Vamos a encontrar entonces la Pascua después de esto. ¿Dónde vemos la Pascua? ¿Sí? Porque ustedes me dicen, bueno, no la hemos visto. Hasta el momento tenemos eso, pues hablamos de los dos testigos, pero ¿cuál es la Pascua? ¿Dónde vemos la Pascua? En la cena del Señor. Un En la poco. Revolución Francesa. Ah, Exacto. Vamos un poco más adelante entonces en Apocalipsis 11. ¿Los dos testigos son qué? El Antiguo y el Nuevo. el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es Cristo en forma escrita, ¿cierto? Ujú. Eso debe quedar clarísimo para todos nosotros. Y lo aclaro con el ejemplo que daba la vez pasada. Nosotros estamos en persona aquí en la tierra, pero Dios tiene otro de nosotros escrito en los libros de los cielos, ¿sí? Es decir, estamos en persona en la tierra, pero estamos escritos, nuestras acciones están escritas en el cielo. Cristo es al revés. Cristo está en el cielo, pero tiene un libro donde se encuentra en la tierra, ¿cierto? Que es la Biblia. ¿Sí se dan cuenta del paralelo que tenemos ahí? Interesante. Donde yo no estoy literalmente, hay un libro escrito de donde estoy literal, donde estoy espiritualmente. ¿Sí? Eso queda claro. Entonces, con ese pensamiento, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, la traducción correcta es cuando estén por acabar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado incluso en otra versión, en otro momento, ¿sí? Cuando hablábamos de Apocalipsis 10, que la palabra que se utiliza aquí es cuando estén por acabar, cuando estén a punto de acabar, no cuando hayan acabado, cuando estén por acabar, ¿sí? La bestia que sube del abismo, ¿sí? Un poder que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué iba a pasar con los dos testigos? Antes de que se acabe el periodo de la servidumbre de los 1260 años, tenían que ser ¿qué? Quemados. Los iban Muertos. a batir. Los iban a batir. Exacto. Antes de que se acaben los 1260 años, tienen que ser muertos. ¿Y quiénes son los dos testigos? Cristo escrito. La Biblia. Ujú. Cristo escrito. O sea que antes tienen que morir. O sea que aquí lo que estamos diciendo es que Cristo tiene que morir. La semilla tiene que morir. Cuando el periodo de servidumbre en Egipto estaba acabando, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Recuerdan? Cuando iba a acabar ya la servidumbre en Egipto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel para salir de Egipto? ¿Qué hicieron? Matar el cordero. El Sacrificar cordero el fue cordero. muerto, muy bien. Mataron a un cordero. ¿Y quién es el cordero? Cristo, Jesús. Cristo. Es decir, que Cristo, al final de los 1260 años, iba a ser crucificado. Usted dirá, dice que va a ser muerto, no crucificado, pero falta el versículo clave. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, pregunta que nos hacemos ahí es, ¿Cristo fue crucificado en Egipto? Dice, ¿no? Ahí dice que Cristo fue crucificado en Egipto. La pregunta es entonces, ¿cómo? ¿No fue en Jerusalén? Fue crucificado en Egipto. O sea, quemado. Pero pregunta, en dos, tres palabras, ¿cómo fue crucificado en Egipto? Pues a través de abolir o no dejar leer la Biblia, pues. No, estoy hablando ¿O de Egipto. sería el Egipto espiritual? O sea, porque pues Pregunta, ojo, estoy hablando de Egipto literal. ¿Cómo fue crucificado? Si aquí me está diciendo que fue crucificado en Egipto, la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cómo fue crucificado en Egipto Jesús? Sí, dice que es en Jerusalén. Con la muerte del cordero, ¿no? Muy bien, ese es el punto importante. Exacto. Cristo fue crucificado en Egipto
a través de la muerte del Cordero. O sea que si se dan cuenta que es un símbolo correcto, es un símbolo completo. Cuando murió el Cordero después del invierno, en el Antiguo Testamento, allí, cuando iban a salir de Egipto, lo hizo allá. Esta es la Pascua de la iglesia cristiana, la que estamos leyendo en Apocalipsis 11. Es decir, cuando, al fin, un poquito antes de que se acaben los 1260 días, fue Cristo. ¿Sí? Pero nos falta todavía mucha. ¿Cuándo fue la Biblia crucificada y en dónde fue crucificada? ¿Sí? ¿Por qué en Egipto? ¿No fue en Jerusalén? En el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, el Cordero murió en Egipto después del invierno. De la misma manera, los dos testigos iban a morir después del invierno también en Egipto. Pero Jesús no murió en Egipto, sino en Jerusalén. Ahora, ¿qué significa todo eso? Éxodo 5:2. Recuerden lo que pasaba con Faraón, rey de Egipto. Miren, Éxodo 5:2. ¿Qué dice Éxodo 5:2? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo es la actitud de Faraón? La actitud de Faraón. Atea. 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 No reconocía la existencia del Dios vivo, ¿cierto? Recuerdan que los 1260 años van de qué periodo a qué periodo. 538 a 1798. Muy bien. Dice el texto de Apocalipsis que cuando los testigos estuvieran acabando su testimonio, este poder, Egipto, se iba a levantar para matar a los dos testigos. Debe entonces el cumplimiento de la crucifixión de la Biblia en Egipto espiritual. ¿Sí? No en Egipto literal, sino en Egipto espiritual. En una potencia que se levanta cerca de 1798, acabando el testimonio de los dos testigos. ¿Qué poder histórico se levantó un poco antes de 1798 para crucificar la Biblia? Francia. Francia. La Revolución Francesa, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entre varias cosas, se rechaza la Biblia. Se queman los ejemplares de la Biblia, ¿sí? Llegaron a llamar, esto hay que mencionarlo con profundo respeto, ¿no? Pero llegaron a llamar a Jesús el maldito. Así le llamaron, ¿sí? Ahí es cuando se levanta el movimiento de la Ilustración, la diosa Razón allí, que la pasean por la calle, es una prostituta y la pasean por la calle y dicen, esta ahora va a ser nuestra diosa, ya no necesitamos a la Biblia, porque habían venido de un tiempo de esclavitud durante mucho tiempo en donde el papado hizo de la Biblia, de un mal ejemplo de lo que era la Biblia. Como no la dejó leer, entonces dio un mal ejemplo y eso llegó allí. Entonces, pero eso nos recuerda cuando llamaron maldito a Jesús, que Gálatas nos decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito nosotros, ¿cierto? Lo que merecíamos nosotros, Él lo recibió. Voltaire dijo que el cristianismo fuera sembrado por 12 hombres, que eso era ridículo. Cuando se crucifica la Biblia, específicamente, ¿qué trae el cristianismo? ¿Cómo? Sí, cuando se crucifica la Biblia, ¿qué trae el cristianismo? Recuerden, el que había llevado cautivo, ahora es llevado cautivo, ¿sí? ¿Recuerdan? El papado durante ese periodo llevó cautivo. Ahora llevó cautivo. Murió en el exilio el papa, ¿lo recuerdan? El papado, el poder papal. Estábamos hablando incluso el viernes de las 2 espadas, ¿sí? Murió la espada del poder civil. Ya no más tenía manera de dictar leyes. Los 2 testigos entonces tenían poder para convertir las aguas en sangre. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Por las calles de Francia dice que corría, ustedes pueden leerlo en el conflicto de los siglos o en la historia, dice que en las calles de Francia corría sangre como un río. Los 2 testigos tuvieron poder para convertir a las muchedumbres en sangre. En la Revolución Francesa, ¿recibió una herida mortal el dragón? Sí. Sí, la bestia, ¿recuerdan? La bestia sufrió una herida mortal. Cuando Israel salió de Egipto, ¿el faraón y sus ejércitos fueron sepultados por el Mar Rojo en las aguas? Sí, ¿cierto?
Aquí también Sí. pasa lo mismo, si se dan cuenta. Fueron sepultados, ¿quiénes? El dragón, ¿a quién está representado en este caso el dragón? Al papado. Fue sepultado por el Mar Rojo en las aguas, el Mar Rojo, aguas en sangre. En Francia, la nobleza, los sacerdotes, la iglesia fueron sepultadas en sangre, por las aguas, por las muchedumbres airadas. La muerte de la Biblia, estamos hablando de la Pascua entonces, que es la muerte de la Biblia, trajo libertad para el pueblo de Dios en periodo de servidumbre. Había estado esclavo, pero una vez que viene la muerte de la Biblia, recuerden que la semilla tenía que morir y después otra vez resucitar, ¿cierto? Entonces, la muerte de la Biblia ahora y después la resurrección trajo ¿qué? Trajo libertad al pueblo. Y después de 1798, ¿se puede estudiar mejor la Biblia? Sí. ¿Recuerdan que estudiamos Apocalipsis 10? Apocalipsis 10 dice que desciende un ángel del cielo con gran poder para predicar lo que el librito había escondido durante tanto tiempo, el mensaje de Daniel. ¿Recuerdan? El mensaje del juicio. Así que estamos viendo un cumplimiento exacto. En 1798 murió el dragón de la iglesia apóstata, igual que pasó en... Vamos hasta ahí porque ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Pero hasta ahí lo que hemos visto, solo avanzamos en... Ni siquiera entramos al lugar santo, ¿sí? De hecho, Ok. todavía nos falta el lavacro, pero es interesante ver que tenemos que se siembra la semilla. ¿Con quién? Con Jesús. Jesús y sus 12 discípulos Apóstol. esparcen el mensaje. Después viene la fiesta de las luces, Luces. Luces que se celebra ¿cuándo? en diciembre, en ¿Y, invierno. ¿y con qué? ¿Con qué evento? Con los 1260 años. Ah, bueno, el invierno, pero la fiesta de las luces se celebra ¿con qué evento? La Reforma. Yo sé que no se les había olvidado. La Reforma. Ah, ok, la reforma. ¿Cierto? Ujú. La Reforma. Después de la Reforma, entonces tenemos la Pascua, ¿cierto? Una vez que pasamos del altar, pasamos entonces, la Pascua se celebra ¿en dónde? En el altar, precisamente ahí comenzamos en el santuario. Entonces, en el altar, ¿qué pasaba? Se sacrificaba el cordero. El ¿Cómo se cordero, sacrificó el cordero? en forma escrita. En forma escrita, que es la Biblia. ¿En dónde lo profetiza? Apocalipsis 11. ¿Qué pasaba? Que durante 1260 años el Antiguo y el Nuevo Testamento iban a estar profetizando vestidos de saco. Pero un poco antes los iban a crucificar. ¿Los crucificaron? Sí. Cuando se levanta la Revolución Francesa, es crucificado Cristo a través de su palabra. Es crucificado, ¿sí? Y lo que vamos a ver la siguiente vez, que sería el miércoles, es el siguiente La mueble, resurrección. que es la resurrección. Muy bien. Entonces, Ok. hasta ahí hemos quedado. Es un tema extenso, pero la verdad que yo veo que es un tema bastante valioso para todos nosotros. Así Eh, es. definitivamente, aquí vemos el cumplimiento exacto de lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia, la Biblia, ustedes pueden ver aquí que no es un simple libro. Hay gente que se encarga de pensar que la Biblia simplemente son salmos para momentos en los que leo y me reconfortan solamente un momento. Pero es más allá que eso. Vemos que es escrita por el mismo Dios, ¿cierto? Es decir, dictada por el mismo Dios. Es inspirada por el mismo Dios. Y aquí lo vemos, porque esto no lo pudo inspirar un solo hombre. Imagínense toda esta exactitud que un solo hombre lo hubiera hecho. No se podría. Pero nosotros somos bienaventurados porque podemos leerla, porque tenemos la palabra de Dios escrita. El mismo Jesús se ofrece a nosotros a través de su palabra. Nos dice, escudriñad las escrituras porque vosotros tenéis en ellas vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Que ese sea nuestro objetivo, que podamos estudiarlas, que podamos ir a ellas, que ellas puedan transformarnos solamente a través de su Espíritu Santo. Eso puede pasar. Entonces, oremos. No sé si alguien más tiene algo que decir, sino entonces oramos. Una pregunta, Cami, qué pena. Sí, señor. Tú dices que, no sé si me vuelvo un poquito con esto, pero tú dices que Isaac representa a Jesús, ¿verdad? Sí, señor. Pero ¿por qué Isaac no murió en el sacrificio? Isaac no murió en el sacrificio precisamente porque era simplemente un símbolo, ¿sí? De hecho, lo que yo decía,
leamos, usted puede ir ahorita después de esto, leer Hebreos 12 y dice que Isaac murió espiritualmente, porque era simplemente un símbolo. Entonces, Isaac no murió, pero es un símbolo exacto de lo que pasó. ¿Por qué no murió Isaac? ¿Sí murió alguien ese día? Sí, un Un corderito. Sí, cordero. un cordero. De hecho, ese tema tiene mucho que ver. No murió Isaac, pero ¿qué pasó? Dice, ¿qué le dijo Abraham a Isaac? ¿Qué le dijo sobre el Eh, cordero? Cuando le preguntó dónde está el cordero para Dios el proveerá. holocausto, Que Dios Dios provee, provee. sí. La famosa frase que usamos a veces, ¿no? Pero es verdad, Ajá. Dios proveerá el cordero para el holocausto. ¿Y qué pasó? Después de que ya lo iba a matar y que le paró la mano, Apareció el cordero. apareció el cordero que proveyó Jesús. Eso es lo que nos está mostrando, es que proveyó a Jesús. ¿Ok? Isaac es símbolo de Jesús, pero no lo mató específicamente porque ya había proveído un cordero para el holocausto. Pero sí nos dice Hebreos que murió de manera espiritual. Allá lo dice claramente. ¿Sí? Dale, gracias, Cami. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces pidámosle hoy a mi papá que nos ayude con la oración. Bueno, listo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muy agradecidos estamos contigo porque hoy hemos podido ver un poco más con claridad, Señor, que tu palabra es perfecta, Señor, y que tú tienes ese plan establecido, y que todos aquellos que se acercan a ti, aceptando tu palabra y haciendo tu voluntad, pueden llegar a ser salvos, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que podamos nosotros también proveer a otros de esto, de este conocimiento. Te agradecemos también porque a través de Camilo hemos podido conocer mejor ese plan, Señor, y saber que es perfecto, Señor, y que tú tienes establecido un día, una hora exacta, Señor, para todo lo que sucede. Gracias, Señor, por esa seguridad que nos puedes dar y porque podemos entender que tú tienes ese plan para nosotros y que también podemos enseñarlo a otros. Gracias, Señor, una vez más por este día que nos has dado, porque nos has mantenido, Señor, y porque has suplido todas nuestras necesidades. Quédate con nosotros en esta noche, acompáñanos, Señor, y gracias por tu amor y por todo lo que nos das. Todo esto lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, Señor, sino porque en tu Hijo Jesucristo tenemos vida. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias.